Hola muchachos, ¿cómo han estado? Deseo que se encuentren lo mejor posible, llenos de salud, de fortaleza, de tranquilidad en medio de esta situación tan difícil, la cual nos ha llevado tanto a ustedes como a nosotros a tener que pasar de clases presenciales a clases virtuales, ¿cierto? Lo que ha traído con eso grandes cambios. Eh, bueno, en medio de esta situación, a nosotros los docentes nos ha tocado encontrar herramientas necesarias, suficientes, para poder llegar a ustedes. Muy bien, como siempre les he dicho, es una clase que está basada en el Excel. Ya ustedes vieron matemática financiero, pero ahora es aplicar esa matemática financiera en el Excel, herramienta fundamental en todo tiempo, en todo momento, ¿cierto? Muy bien. El primer tema dentro de la unidad 2, que ya hace parte del material para el segundo parcial, encontramos diagrama de flujo de efectivo. Todas las operaciones financieras se caracterizan por tener ingresos y egresos. Estos valores se pueden registrar sobre una recta que mide el tiempo de duración de la operación financiera. Al registro gráfico de entradas y salidas de dinero durante el tiempo que dura la operación financiera se conoce como flujo de caja, diagrama de flujo de efectivo o diagrama de líneas de tiempo. Por sentido común, se ha adoptado señalar los ingresos con una flecha hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, de abajo hacia arriba, y los egresos con una flecha, bien. Es la forma más fácil de identificar. Cuando las flechas van hacia arriba son ingresos, cuando van hacia abajo son egresos o salidas. Para resolver los problemas de matemáticas financieras, el primer paso y quizás el más importante es la construcción correcta del flujo de caja. Porque además de mostrar claramente el problema, nos indica fórmulas que se deben aplicar para su solución. Wow. Sabiendo esto, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo y, como les digo, en el Excel. ¿Cierto? Que es la herramienta fundamental que debemos aplicar para este conocimiento, para este manejo de esta clase. Entonces, sabemos que dice que es una línea que va en el tiempo. Esa línea es horizontal. Entonces, teniendo las herramientas aquí muy importantes, muy buenas, que tiene el Excel, sencillo. Pintamos una línea recta, que es la línea del tiempo, sabiendo que esta línea siempre va a tener un punto cero, es el inicio de la operación financiera, y un punto final llamado N, que es de acuerdo al número de periodos, periodos mensuales, periodos bimensuales, periodos trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales, de acuerdo a las condiciones de pago que pacte la transferencia, el registro financiero, ¿sí? Dependiendo de la situación que vayamos a manejar. Bien, entonces, sabiendo que siempre el flujo, lo primero que debe llevar la línea horizontal, es el primer paso, ¿no? Marcar el punto cero y el punto N. Ese es muy bien. Lo segundo es teniendo en cuenta, como lo que dice aquí, por sentido común se ha adoptado señalar los ingresos con una flecha hacia arriba desde el punto cero, lo cual nos va a identificar que es un ingreso o una entrada de dinero, y los egresos con una flecha hacia abajo, ingreso o salida de dinero. Muy bien. ¿Y por qué de esta forma? Sencillo, les voy a explicar. Si nosotros miramos un préstamo, cuando recibimos un préstamo, recibimos un dinero a cambio de unos pagos mensuales, bimensuales, trimestrales, de acuerdo a las condiciones que ponga la entidad financiera con la que se esté trabajando. Muy bien. Para representar esta situación,
Ya sabemos que los ingresos, flechas hacia arriba, egresos, flechas hacia abajo. Pero tenemos que empezar por el punto cero. El punto cero nos va a dar más. Muy bien. Para eso venimos aquí, al lado del inicio, insertar. Por aquí encontramos las formas, damos clic y dentro de las líneas insertamos una flecha. Entonces, desde el punto cero, vamos a insertar esta flecha hacia arriba, que nos va a indicar que esto es un ingreso. Entonces vamos a ponerlo aquí como ingreso o entrada. Ingreso o entrada. Muy bien. Lo que significa, si hoy recibimos un préstamo, ¿sí? Vamos a recibir un ingreso o una entrada de dinero que en cuotas mensuales, cuatrimestrales, de acuerdo a las condiciones, pero que eso va a llevar líneas hacia abajo, hacia abajo. ¿Cómo así? De sencillo. Aquí vamos a poner el número de periodos que va a llevar cualquier situación. Y puntos suspensivos hasta llegar al periodo N. Muy bien. Entonces, si recibimos un ingreso, un préstamo, significa que vamos a tener que realizar pagos mensuales, trimestrales, de acuerdo a la periodicidad, ¿cierto? Y para ello vamos a tener que insertar entonces flechas cuando vayamos a empezar a hacer el primer pago de arriba a abajo. Insertamos hasta llegar al punto N. Siempre y cuando las cuotas sean del mismo valor, ¿cierto? Fíjense que por lo menos aquí se mantiene la constante, lo cual nos indica que para ese préstamo recibido vamos a hacer unos pagos iguales, lo cual esto ya tiene que ver con el tema de anualidades, donde vamos a hacer pagos, ¿sí? En diferentes periodos hasta llegar a un punto final donde termina la obligación en el caso de ser préstamo o en el caso de que vayamos a hacer un ahorro programado de un dinero mensual, bimensual y al final recolectar esos ahorros mensuales periódicos en uno solo, ¿sí? Ya es lo contrario porque ya es un ingreso. Muy bien, entonces en este caso estamos viendo cuando hay ingresos, hay entradas, en este caso un préstamo, ¿sí? Que vamos a hacer y vamos a llevar un número de periodos para poder cumplir con la obligación, recordando que esta obligación va a tener un interés adicional, una tasa de interés, mover toda esta situación, ¿cierto? Muy bien, sabiendo esto, vamos a manejar la situación de la siguiente manera. Ahora, si es lo contrario, desde el punto N, vamos a ponerle un color naranja que nos indique lo contrario.
Aquí van a ver egresos o salidas de dinero, ¿cierto? Porque es el flujo de efectivo, o sea, eso va a representar entradas, salidas, ingresos, egresos de dinero, ¿cierto? Muy bien. Flujo de efectivo, como podemos ver aquí. Ahora, ¿qué más debemos conocer? Esto es en el caso de un ahorro programado. La empresa, la persona, pacta hacer unos pagos, unos que van a representar un ahorro, ¿cierto? Del cual puede llegar a ubicar ese dinero y puede llegar a, o de acuerdo a lo que nos brinde la información, significa que va a haber alguien o una entidad que le vaya a hacer pagos mensuales. ¿Sí? Pagos mensuales. Muy bien. Entonces, si por el contrario yo doy un dinero, o el caso de arriba, sería el caso para nosotros como empresa o persona que recibimos el préstamo, que para nosotros va a ser un ingreso, una entrada, y que vamos a tener que realizar pagos que, que de acuerdo a esto generan egresos o salidas de efectivo, de dinero, o para el caso contrario, para quien presta, para la entidad financiera, realizar un préstamo significa un egreso, una salida, colocar el préstamo y a cambio de eso va a recibir unos pagos mensuales hasta llegar al periodo, hasta llegar al periodo N. Bien. ¿Qué significa? Que la obligación va a quedar cumplida, saldada en su totalidad. Aquí va a quedar en cero, ya sea positivamente o negativamente, tiene que ser en cero cuando llegue al periodo N. ¿Cierto que sí? Muy bien, muchachos. Esta es la explicación basada en los flujos de efectivo que vamos a manejar de aquí en adelante en el tema de anualidades. ¿Sí? Esto es en el tema de interés compuesto. Recordemos que esto es un dinero que ingresa, pero que vamos a tener que pagar unas cuotas con unos intereses, cuotas, intereses, cuotas, intereses. Y aquí en el punto cero ya no va a haber más intereses, se paga la última cuota de intereses y de capital. Y si es lo contrario, la persona que hace el préstamo recibe unos pagos, capital más interés, capital más interés, capital más interés, hasta llegar al punto N, donde vamos a encontrar la situación. Además de esto, aquí vamos a encontrar un valor presente, que es el valor que vamos a recibir o que vamos a entregar y que en el periodo N va a ser llamado como valor futuro. Entonces, si nosotros partimos de un
flujo, teniendo un punto cero y de acuerdo a la información de la flecha, sepamos si recibimos un dinero o si entregamos un dinero, ¿cierto? Que es el valor presente y después de los pagos realizados o los pagos que nos realicen, vamos al final a encontrar un valor futuro. Cuando lleguemos al periodo N, vamos a encontrar un valor futuro. De ser así, vamos a poder conocer que un valor que recibimos y que haya una anualidad que nos indica que vamos a tener que realizar pagos constantes, permanentes, fijos o variables, porque recordemos que también puede ser variables cuando ya vemos los gradientes. Al final, en el punto N, se termina la obligación. O si es un dinero que vamos a ubicar, que vamos a prestar y vamos a recibir pagos, lo mismo, en el número N vamos a recibir un valor que nos indica cuánto teníamos, cuánto recibimos, cuánto pagamos o cuánto recibimos en el punto N. Muy bien, muchachos. No siendo más, les voy a grabar este video para que también lo revisen. Con base a esto vamos a hacer los ejercicios de contabilidad financiera de taller financiero.